Y bueno, como le hemos dado testigo a lo largo de las últimas semanas en Capital 21, el acoso hacia las mujeres se ha incrementado. Para hablar más sobre el tema nos acompaña ya la psicóloga Rosaura de la Torres Gómez. Ella es jefa del Departamento de Equidad y Género de los Centros de Integración Juvenil. Rosaura, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, pues en este 2019 los Centros de Integración Juvenil cumplen 50 años y a lo largo de 50 años, además de ofrecer apoyo para prevenir y tratar las adicciones, ahora también se suman apoyando a las mujeres que han sido víctimas de acoso. Así es, fíjate que tenemos en nuestros estudios con muchas mujeres que han tenido el problema de adicción, que dentro de su historia han padecido mucho violencia sexual. Podríamos decir que a lo mejor el 80% de las mujeres que son consumidoras tuvieron antecedentes de abuso o de acoso sexual. Entonces, bueno, es un problema que ahora también tenemos dentro de nuestros servicios. En este centro, por ejemplo, Rosaura, que bien presides y que, como bien comentaba Alejandra, ya tienes pues 50 años o cumplirás 50 años en este 2019. Con el paso del tiempo, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Has notado algún cambio en la sociedad con el aumento o disminución, por ejemplo, de alguna problemática pues, de estas que se presentan alrededor de nuestra sociedad? Bueno, el tema de violencia precisamente es un tema que está muy asociado al consumo de drogas. Entonces tenemos ahí una asociación de dos fenómenos que no son directamente relacionados. Sin embargo, por ejemplo, una persona que es consumidora y que además es violenta puede exacerbar su manera de ser, de la manera en cómo ejerce la violencia. Alguien que ha padecido violencia puede ser alguien que pueda convertirse en una persona consumidora. Es decir, podríamos pensar, perdón que te interrumpa, que si el acoso no es identificado, tratado y apoyado en el momento oportuno, las consecuencias emocionales que deja podrían orillar en alguna adicción, ya sea las drogas, el alcohol, el tabaco. Claro, por ejemplo, el acoso sexual, bueno, son eventos que pueden ser en una ocasión o pueden ser repetitivos. Cuando son repetitivos puede causar ya problemas de mucho miedo, de inseguridad, de nerviosismo y eso la pone especialmente a las mujeres en una posición de riesgo ante el consumo de sustancias, ¿no? Como para paliar como todo este temor, esta angustia que pudieran sentir. ¿Y qué es lo que nos falta a nosotros como sociedad capitalina, como sociedad mexicana con respecto a estos temas? ¿Cómo se pueden tratar las personas? ¿Estamos decididas a pedir ayuda o nos hace falta o tenemos miedo? ¿Hay muchas mujeres que se siguen callando? Claro, o sea, el INEGI tiene estudios en donde cuántas personas pueden levantar una denuncia por acoso sexual y tenemos un aproximado de 90 y tantos % que no se denuncia. Sí. Y bueno, esto principalmente es por la falta de confianza en las autoridades, pero también por mucho miedo a que pueda haber alguna venganza en contra de alguien que ha puesto la denuncia. También existen mujeres en situación de calle que por supuesto están expuestas al abuso de sustancias como cualquier tipo de droga, que sin duda alguna las hace vulnerables para ser víctimas de violencia. Bueno, una persona que está en situación de calle, especialmente las mujeres, son las personas más vulnerables para recibir violencia y por supuesto el consumo de sustancias está totalmente asociado también. Claro. Rosaura, ¿cuáles son sus métodos de contacto para que aquellas personas que necesiten, que se quieran acercar pues con especialistas, con expertos en la materia para recibir, por supuesto, alguna ayuda, en dónde tendrían que hacer? Bueno, tenemos redes sociales, estamos en la página de Facebook con Centros de Integración Juvenil Oficial. Tenemos el teléfono 5999-4949 para que cualquier asesoría u orientación que necesiten, ya sea psicológica, si tiene que ver con un problema de consumo de drogas de algún familiar o de ellas mismas, pueden hablar a esta línea y bueno, ahí pueden ser. Okay. Rosaura, rápidamente, antes de despedirnos, ¿en qué consiste el apoyo que brindan los Centros de Integración Juvenil y si tienen algún costo? Bueno, tienen un costo simbólico. Sin embargo, se puede hacer un estudio socioeconómico para saber, bueno, en qué condiciones está la persona. El tratamiento o los servicios que damos son de prevención de consumo de drogas con los temas que están relacionados con esto, como puede ser las mujeres que han sido víctimas de violencia o de acoso sexual.
el tratamiento de adicciones, que tenemos 117 clínicas a lo largo de todo el país, en donde ahí, bueno, pues reciben mujeres y hombres tratamientos específicos y de acuerdo a sus necesidades. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a Rosaura. Ella es jefa del Departamento de Equidad y Género de los Centros de Integración Juvenil, Rosaura de la Torre Gómez, psicóloga. Muchas gracias, por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias.